Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Vamos a comenzar con la resolución de un examen colegiado de la materia de electricidad y magnetismo que corresponde al primer colegiado del semestre 2013, 1 tipo A. Entonces comenzamos con el primer inciso que corresponde a la obtención del vector campo eléctrico con respecto a un punto de interés, en este caso el punto P. El punto P que tenemos aquí. Entonces vamos a calcular el vector campo eléctrico producido por todos los componentes que tenemos. La distribución superficial, la carga puntual y la distribución lineal. Por lo tanto, para considerar el campo eléctrico con respecto al punto P, tendremos el campo eléctrico producido por la carga puntual más el campo eléctrico producido por la distribución lineal más el campo eléctrico producido por la distribución superficial. Cada uno de estos campos eléctricos tiene una fórmula en particular. Vamos a comenzar con cada una de ellas para la resolución de este ejercicio. Entonces, para la carga tenemos el valor de K, que es la constante de la electricidad, 9 por 10 a la 9, que multiplica al valor de Q, que es la carga, en este caso puntual que tenemos, dividida entre la distancia al cuadrado con respecto al punto de interés, en este caso el punto P. Y todo esto multiplicado por su vector unitario. Ahora tenemos el campo eléctrico con respecto a la distribución lineal. En este caso también tenemos el valor de K, la constante de 9 por 10 a la 9, multiplicando a 2 veces el valor de lambda, la distribución lineal, dividido entre R, o la distancia que separa a la distribución lineal con respecto al punto P. Y todo esto también multiplicado por el vector unitario. Ahora, por último, tenemos la distribución superficial, que esto va a ser igual a el valor de sigma dividido entre 2 epsilon 0. Este valor va a estar también multiplicado por su vector unitario. Entonces, realmente la sustitución de valores es lo más sencillo, lo difícil es la parte del vector unitario. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué pasa para la distribución, para la carga puntual? Para la carga puntual, utilizando esta fórmula, tenemos el valor de K, 9 por 10 a la 9. Esto, a su vez, multiplicado por el valor de la carga, donde tenemos 16 nanocoulomb, o lo que es lo mismo, por 10 a la menos 9, al ser nano. Únicamente vamos a considerar los valores, las unidades ya no. Únicamente todo lo vamos a hacer pasando al Sistema Internacional de Unidades, recordando que las unidades de campo eléctrico son Newton entre Coulomb. Ahora, esto va a estar dividido entre la distancia al cuadrado que existe entre Q y el punto P. ¿Cuántas unidades tenemos? En este caso, de acuerdo a las coordenadas que tenemos aquí, considerando la separación con respecto al eje X, tenemos menos 2 unidades de desplazamiento. Entonces, estas 2 unidades las vamos a sumar con respecto a la unidad de separación que existe entre el origen con respecto a X. Entonces, al tener aquí una unidad de distancia y acá otras 2, vamos a sumarlas, tenemos 3 unidades en total desde M hasta el punto P. Ahora, siempre que las cargas sean positivas, no importa si es distribución lineal, si es distribución superficial o carga puntual, cuando sean positivas, se va a considerar que el vector se va a mover desde donde está nuestra carga o nuestra distribución hacia donde está el punto P. Entonces vamos a tener este sentido. El punto P es el origen es el destino, a donde queremos llegar, y el punto Q, que es de donde partimos, va a ser nuestro origen. Entonces, ahora haciendo ese análisis tenemos esas 3 unidades de distancia, pero como están en centímetros, debido a centímetros, nuestro sistema de referencia, vamos a tener 0.03 metros, todo pasado a sistema internacional. Ahora, ¿qué pasa? Por el análisis que hicimos con respecto al vector unitario, la carga Q es como si se estuviera desplazando hacia donde está el punto P. Al estarse desplazando con esta dirección, estamos yendo hacia la parte positiva correspondiente al eje de las X. El componente asociado a X es la parte de Y. Por lo tanto, nuestro vector unitario será para la parte en Y positiva. Ahora vamos con la parte de la distribución lineal. Para la distribución lineal vamos a tener ahora también el valor de 9 por 10 a la 9, y eso multiplicado por 2 veces el valor de lambda. Lambda es de 0.2 por 10
en este caso como son microcoulomb, por 10 a la menos 6. Y ahora esto a su vez dividido entre la distancia, utilizando esta fórmula, la distancia que existe entre la distribución lineal hacia el punto P. Pero ¿qué pasa? La distancia vamos a considerar que obviamente sea la más corta. Entonces, para no desplazarnos hacia la parte del eje Z, hacia arriba o hacia abajo, la distancia más corta es esta trayectoria. Entonces, al trazar esta trayectoria, lo que vamos a tener es que vamos a tener que hacer la descomposición en los componentes para la parte del vector unitario. Una parte que va a ir en el eje Y, la componente en J, y otra que va a ir en el eje X, la componente en Y. Ahora, ¿cuál es la distancia que existe entre estos dos puntos? Realizamos una proyección, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, donde este va a ser el punto B, este el punto P, y este de acá el punto D, y las unidades que estamos manejando. La cantidad de separación que existe entre B y el punto P es una unidad. La distancia de separación entre B y D son 2 unidades. Por lo tanto, para este caso lo que vamos a tener, como es un triángulo rectángulo, va a ser teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de los componentes. Pero lo que vamos a considerar es que son unidades de centímetros. Aquí es 1 centímetro, aquí 2 centímetros, pero todo lo queremos en el sistema internacional, por lo tanto consideramos metros. Quiere decir que vamos a tener 0.01 correspondiente a esta distancia en centímetros, pero aquí ya en metros, esto elevado al cuadrado, más la parte que tenemos aquí en centímetros, pero ahora pasada a metros, como 0.02, y esto también elevado al cuadrado. Ahora, eso es lo que vamos a poner en la parte del denominador de la distancia que va a existir entre la distribución lineal y el punto P. Por lo tanto, tendremos 0.01 elevado al cuadrado más 0.02 también elevado al cuadrado. Ahora, para el vector unitario tendremos los componentes. Ahora sí únicamente vamos a poner la cantidad de unidades de desplazamiento, pero sin importar la conversión de unidades, ¿vale? Entonces aquí vimos que se desplazan 2 unidades con respecto al eje de la Y, desde el punto D hasta el punto B, para hacer la descomposición en J y en I. Entonces, para J vamos a tener un signo negativo porque estamos yendo en sentido contrario a donde está la parte positiva. Y para X vamos a tener una parte positiva porque del punto B hacia el punto P estamos yendo hacia la parte positiva del eje de las X. Una componente en Y positiva que va a tener una unidad de desplazamiento por esta que tenemos aquí. Lo mismo de la proyección del triangulito. Entonces, ahora menos, este menos va a estar asociado a la componente en J porque nos estamos desplazando hacia la parte negativa del eje Y y con estas 2 unidades de separación, por lo tanto tendremos menos 2J. Y todo esto dividido también entre la parte que corresponde a la raíz cuadrada, aplicando teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Ojo, aquí vamos a dividir, pero entre las unidades en números enteros. ¿Sale? Porque estamos considerando que para vector unitario son unidades enteras, no vamos a manejar decimales. Entonces aquí vamos a tener 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sale? Aquí sería un menos 2, pero al elevarlo al cuadrado queda positivo. Entonces esto es lo que vamos a tener para el vector unitario. Ahora, por último, ¿qué pasa para la distribución superficial? Para la distribución superficial vamos a tener el valor correspondiente que tenemos aquí de la distribución, que es de 3.54, pero ojo, el signo no se lo voy a colocar. El signo únicamente nos va a indicar la parte correspondiente de dónde cómo se va a manejar el vector. Entonces, si dijimos que cuando son positivas las cargas, de donde se encuentra la carga hacia el punto de interés se iba a dirigir el vector, ahora va a ser al revés. Si en este caso tenemos una carga negativa, quiere decir que nuestro punto P se tendría que dirigir hacia donde se encuentra la causa de la carga, en este caso la parte del campo eléctrico producido por la distribución superficial. Entonces, eso dividido entre 2 veces el valor de epsilon 0. Epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto multiplicado por el vector unitario. Es aquí donde entra la parte correspondiente a la dirección. La componente que vamos a tener va a ser en J, porque la distancia más corta que vamos a tener entre
la distribución superficial y el punto P es esta que acabo de trazar, que es paralela al eje Y, pero que debido a la dirección que lleva en este sentido, pues vamos hacia la parte negativa del eje Y, por lo tanto va a ser una componente negativa en J. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, ya que tenemos todos los valores, lo que vamos a hacer es realizar el cálculo para la obtención de los datos únicamente con el valor de los componentes. Entonces, para eso mi compañero y amigo Alfonso Rosales me va a ayudar para la obtención de los valores de forma directa. El de la carga nada más te faltó el cuadrado. Ah, el de la carga, este es al cuadrado. Y acá es por 10, perdón. Acá por 10 a la micro, por 10 a la menos 6. Menos 6, sí, cierto, el cuadrado. Bueno, el de la carga es 1.6 por 10 a la 5 en i. 1.6 por 10 a la 5 en i, ajá. El de la línea, Espérame, ajá, el de la línea. 7.21 por 10 a la 4 en i. 21 por 10 a la 4 en i, ajá. Menos 1.44 por 10 a la 5 en j. Por 10 a la 5 en j, ok. Y de las superficies, menos 2 por 10 a la 5 en j. Menos 2 por 10 a la 5 en j. Sí. Ok, entonces los ordené de esta manera porque para obtener la parte correspondiente al vector campo eléctrico es la suma componente a componente de todos los valores que tenemos. Todos los de I, que son estos dos, y todos los de J, que son estos dos. Entonces, el vector campo eléctrico resultante debido a la suma que estamos realizando es de ¿cuánto? 2.31 en i. 2.31 en I, ajá. Menos 3.44 en j. 3.44 en J, ajá. Todo eso multiplicado por 10 a la 5. Todo esto por 10 a la 5. Y esto por las unidades de campo eléctrico tenemos Newton entre Coulomb. Y ya, este es el resultado correspondiente al primer inciso de este examen colegiado del semestre 2013, 1 tipo A. Bien, entonces, como se podrán dar cuenta, lo más fácil es sustituir los valores, lo más difícil es la parte de los vectores unitarios y el análisis de unidades para centímetros y metros, ¿vale? Entonces, gracias por ver el video, te invito a que cheques los demás incisos de la solución para este examen colegiado. Nosotros somos Phi, gracias y hasta el próximo video.